Vamos a estudiar la Perashat Shoftim, la Aliyah Sheni. ¿Ok? Como hoy es día segundo de la semana, toca la Aliyah Sheni. Vamos a hacer este shiur Refuah Shelema para también para el señor Rabbi Yosef Matut Bar Lucy, Jacob Rafael Bar Alegría e Ishak Bar Esther. Que Dios le mande a todos prontamente Refuah Shelema y también a la señora Paloma Bat Ambran. Dios le mande Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, Bizchut Torah Kedoshah. Esta vía es un poquito corta, pero vamos a intentar sacarle y exprimirla al máximo que podamos. Dice el primer pasuk, en el Perek 17, pasuk 14. Kitabo el Ares Asher Adonai Elokeja noten la virishta beashab tabah beamarta asima alay melech kejol hakoim asher seibotai. Aquí hay una mención muy importante que Akadosh Baruj Hu le encomienda a Am Israel, que cuando lleguen a la tierra de Israel, tienen que poner, y la hereden, y ya vayan a vivir allí, tienen que poner un rey. Melech Kejol Hakoim, como todas las naciones tienen un rey, ustedes también tienen que tener un rey. Asher Seibotai, que hay alrededor, entre todas las naciones que hay en el mundo, tienen un rey, como había antiguamente. Entonces, Akadosh Baruj Hu le encomienda al pueblo de Israel que pongan un rey también. Ahora, dice la Gemara en Sanedrín que de aquí se aprenden tres leyes. Primer punto, justamente cuando ya están establecidos en la tierra de Israel, dice la Gemara en Sanedrín, en la página 20, con una segunda. Primer punto, pedir un rey. Segundo punto, tienen que eliminar lo que es Zera Amalek, la descendencia de Amalek. Y tercer punto, hay que construir el Bet HaMikdash. Entonces, aquí vemos que uno de los puntos muy interesantes es un rey, poner un rey en la tierra de Israel. Ahora vamos a explicar lo que conlleva esta mitzvah y lo que está a su alrededor, cosas muy interesantes. Dice el siguiente pasuk, el pasuk 15. Son Tasin Aleja Melech. Ustedes pondrán sobre ti un rey. Ashirujar Hashem. Elokeja vos, Mikere Bajeja, Tasim Aleja Melech, Lotuja Latet, Aleja Ish Nochri, Asher Lo Ajijehu. Ahora, pondrá un rey sobre ti, el cual va a escoger a Kadosh Baruj Hu de dentro de tus hermanos. No puedes poner un rey asignado sobre ti, el cual es extraño, un goy o cualquiera. No puedes poner esos tipos de reyes, tiene que ser un rey escogido por Akadosh Baruj Hu. Porque Akadosh Baruj Hu sabe qué tipo de rey necesita el pueblo de Israel. Por lo tanto, si es un hombre extraño, como dice Pasulogio, que no es de tu hermano, esa persona no puede ser rey. ¿Ok? Dice el siguiente pasuk, en el pasuk 16. Rak lo yarve lo zuzim velo yashiv. Solamente el rey no tiene que multiplicar ni aumentar en caballos. Velo yasim et ami traima leman arbot. Sus Bashem, Amar Lajen, Lo, Tosifun, Lashub, Batere, Aze, Od. También solamente no tienes que multiplicar en caballo y no tienes que volver, Amisrael no tiene que volver a Egipto por aumentar en caballos. Entonces, Akadosh Baruj Hu Amar Lajen les dijo a ustedes, Lo, Tosifun, no tienen que volver ni regresar en este camino. Ya se fueron de ahí, ya salieron, ya no tienen que volver allí. Dice el Pasuk 17, Velo Yarbelón Nasim, tampoco tiene que aumentar en mujeres un rey, y no tiene que apartar su corazón de Kesef, de Zahab, y la plata y el oro, no tienen que multiplicar, no tienen que aumentar mucho en ese punto. Ahora vamos a explicar todos estos puntos bien para entenderlo. Como la ley es corta, la voy a explicar entera, la voy a decir todos los pesukim y después vamos a explicar pasuk por pasuk. והיה כשבטו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת al ספר מלפני הכהנים והלוויים. Y va a pasar que cuando el rey esté sentado sobre su trono y reinando, tiene que escribir el Mishneh Torah, 2 Sefer Torah. Y sobre este Sefer, sobre este libro, Milifnei Kohanim, delante de los Kohanim y los Leví, él tiene que decirlo, tiene que hablarlo.
El pasuk 19. Daita imo bekarabo kol yemeja ya leman ilma leir'a et Hashem lo queja lishmo et kol dibra Torah zot be'et ajukim aele. La azotan, entonces, cuando el rey tenía que tener un Sefer Torah con él, el criado uno tiene que tenerlo con él completamente. Y tiene que estar todos los días de su vida apegado para aprender al Sefer Torah, a temer a Kadosh Baruj Hu. Estamos hablando de un rey. Imagínate si es un rey, se le exige esto, cuánto más una persona que le falta mucho autocontrol. Entonces, para temer a Kadosh Baruj Hu, para que reflexione más, para que se cuide, para que cuide todas las palabras de la Torah, estas Be'et HaJukim y las leyes, estas las azotan para cumplirlas y para hacerlas. Dice el pasuk número 20 en el capítulo 17, Levilti rum levavo mehab u levilti sur mina mitzvah yamin usmo leman yarich yamin al mamlachto u ubana beker Israel. ¿Para qué tiene que tener el rey ese sefer? Pues prácticamente dice aquí la Torá, para que no se enaltezca, para que no se engrandezca su corazón de entre sus hermanos, u levilti sur mina mitzvah, y para que no se aparte de las leyes de derecha ni a izquierda, que no se aparte de ninguna ley, de ningún camino. Y esto es un beneficio para el mismo rey, Leman Yarich Yoamin, para que prolongue, para que alargue los días al Mamlachtot sobre su reinado, el Ubanab y los hijos después de él, Beker Israel, dentro de Israel. ¿Ok? Este prácticamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesuquín que tiene esta alianza, pero que tiene bastante cosa interesante. Por lo tanto, hay un libro que se llama el Minhat Jinuj, que explica todas las mitzvot de la Torah. Y aquí hay 4 mitzvot que tenemos que entender bien, que explica la Torah. Entonces, el primer punto es que no pueden tener un rey fuera de Israel. Solamente el rey va a estar y tiene que ser designado cuando el pueblo de Israel entre y habite en la tierra de Israel. Ahí en ese momento que ya hereden y estén asentados en la tierra de Israel, tienen que tener un rey. ¿Para qué? Pues muy fácil. Para que a lo mejor que pongan, como explicamos al principio, Shoftim Besoterim, hay que tener jueces, hay que tener policía, para que haya un poquito de leyes como humanitarias, para que la gente, pues, como dice Pirkei Avot, no se maten entre sí ni se coman vivos, sino que tienen que hacer las cosas acorde a las leyes de la Torah. Pero uno podría decir, pero bueno, ya tenemos a Kadosh Baruj Hu, que es nuestro rey. ¿Para qué hace falta poner otro rey? Bueno, esa fue la misma exigencia que exigieron el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que teniendo un rey de carne y hueso, cuando uno tiene un rey que es Boré Olam, es como un poquito de lejanía, ya que tienes un rey que no te lo puede dar prácticamente todo. El único que te lo puede dar todo y que puedes confiar en él en todos los conceptos de la vida es en Akadosh Baruj Hu. Nadie te puede, ni un mismo rey de carne y hueso te puede asegurar nada. Solamente te puede poner leyes, te puede dar órdenes, te puede decir cosas, pero no es como Boré Olam que te lo puede dar todo completamente. Entonces, cada persona tiene que saber qué tipo de rey quiere para su vida, y más llegando ahora a Rosh Hashanah, qué tipo de rey quiere para que gobierne y lo ayude completamente en un año más positivo. Por lo tanto, primero uno tiene que asentarse a la tierra de Israel y después tenían que poner el rey. Pero aquí dice algo interesante el pasuk, tienen que poner rey como todas las naciones. ¿Qué significa como todas las naciones? Ellos se copiaron, observaron, vieron lo que tenían las naciones y pidieron y exigieron eso. Por lo tanto, aquí hay un punto muy interesante. No hay que desviar la mirada a lo que tienen las naciones, ni lo que hace en el mundo entero. Tienes que saber que lo que Hashem te da, todo lo que te pone, todo lo que prácticamente te enseña, la persona tiene que aprender completamente todos esos puntos. Y una cosa muy interesante, nosotros lo vemos, lo decimos en Alenu Shabea, la Dona Cola, Ted Gedulá del Cervecillo Shabbat Sano, que oyera a todos. Nosotros pedimos a Hashem, él nos dice, Hashem no nos escogió como un sorteo como todas las naciones. Hashem nos diferenció, lo decimos todavía en Alenu Shabea, que oyera a todos, no nos puso como las naciones del mundo, sino que él nos escogió y nos dio todas las cosas importantes. Algo muy bonito. Entonces uno tiene que entender los puntos que cuando uno tiene como rey a Boré Olam, y prácticamente lo decimos todos los días en la tefilá, y si lo decimos en la tefilá y no tenemos un poquito de sensibilidad hacia esos puntos que nosotros prácticamente vemos en la tefilá
que dijeron y que fijaron a Sheikh en esa Gedolá, por algo la fijaron, para que poco a poco uno empiece a sentir esa y tener esa sensibilidad, ese tacto de no exigir cosas que al final te llevan a compararte con los goyim, como también te dice otro pasú, uben jukotejem lo teleju. No tienes que andar en las leyes de los goyim, sino completamente tienes que andar en las leyes que a Kadosh Baruj Hu te marca. Todos los días lo decimos en el Enu Shapea. Por lo tanto, uno tiene que hacer un poquito de introspección en la tefilá, que prácticamente ahí tiene todo el sentido que lo puede ayudar. Hay algo muy interesante que también uno tiene que aprender. Hoy en día estamos un poquito estrombóticos y caóticos por la situación económica, que si sube, que si baja, que si esto, que si lo otro, que si los comercios. Pero hay que entender algo. Hay que entender un punto en todo esto que es básico. Y es que si nosotros profundizamos bastante bien en la tefilá, la mayor riqueza tú la puedes encontrar en cada palabra y prácticamente, como dice Larisa, en cada letra de la Torah. Tiene muchos secretos escondidos. Entonces hay una cosa muy interesante que le voy a decir. Ayer yo estaba estudiando las alajot del Ben Israel sobre muchos temas. Y él trae algo muy interesante en sus alajot de alajá, Rishonai, Sheniyah, que explica un poquito, antes de empezar las alajot de muchos temas, trae cosas sobre cada perashá. Y me está mirando una de las perashot de las 54 que es la Torah. Y él dice algo muy bonito, que ¿cuántas verajot tiene la midá? La midá tiene 19 verajot, no tiene 18. Tiene Shmuel Esrei, pero como dice la Gemara en verajot, que Shmuel HaKatan agregó una verajá más, que es la Mashinim el Aminin, que es la número 19. Por lo tanto, dice el Ben Israel, si nosotros multiplicamos cada verajot que tenemos, son 19, lo multiplicamos por las 3 tefilot que tenemos, automáticamente, cálculo, matemática rápida, 19 por 3, sale 57. Dice el Ben Israel, ¿qué significa el número 57? Es la gematria de la palabra Zan. Zan significa sustento. Nosotros pedimos hacer Zan Farnesh Lakol, a causa de sustenta a toda la existencia, a toda la criatura que hay en el mundo. Por lo tanto, la shpa'á, la influencia a través de los mundos superiores hacia cada yehudí, hacia cada persona, radica en saber lo que uno está diciendo en la tefilá, porque esa es la mayor riqueza. A través, dice, a través de que tú sabes entender y bien verificas cada letra, cada palabra que tú dices en la tefilá, esto automáticamente te conecta bien y te da un sustento superior, porque prácticamente uno puede ver, antiguamente, no es que hoy en día es difícil pensar esto, pero solamente para que sepamos, antiguamente, y mucha gente que lo va a escuchar lo puede entender porque han vivido esa época, no había muchos placeres, Como comían, como decía, un chusco de pan y bebían un poquito de agua y estaban satisfechos, estaban tranquilos, estaban contentos y su cabeza tenían y su bondad tenían una paz mental completamente algo asombroso. Con el pasar de los años, pues sí, el mundo se va modernizando y la gente pues se va modernizando con el mundo, pero estamos perdiendo unos valores que estaban bien afincados, que estaban bien arraigados, con buenas raíces, que eso es lo que tenemos que siempre recordar. No estoy diciendo que hay que comer pan y agua, sino que hay que saber cuáles cosas son vitales para la vida del ser humano. Eso es prácticamente todo lo que nos enseña la Torah, saber tener un autocontrol y no buscar y fijarse en lo que tienen las naciones. Si las naciones, como hoy en día, van con pantalones rotos, ¿y por qué es la moda? ¿Por qué uno se va por unos pantalones rotos? Si uno entendiera lo que significa la ropa según la Torah, no se pondría unos pantalones rotos, ni una camisa de estas modernas que se pone también con agujerito y tal. Sé que ese es el mundo moderno, pero es que la Torah te moderniza de otra manera. La Torah no te moderniza de una manera externa. La Torah te moderniza de una manera interna que te ayuda a tener y subyugar tu vida de una manera feliz. Y eso es lo que te da libertad para tener decisión, tener personalidad y saber diferenciar y discernir para poder escoger bien tu libre albedrío y el camino correcto. Por lo tanto, aquí dice el primer paso, ellos que hicieron, vieron lo que tenían los goyim, que eran reyes, y entonces ellos exigieron un rey. El primer rey que fue, lo puso Shmuel HaNaví, fue a Shaul HaMelech. Lo escogieron como rey a Shaul HaMelech. Ahora vamos a explicar un poquito
más sobre esto. Ahora, dice el pasuk número 15. Son Tasim Aleja Melech. Tú tienes que poner sobre ti un rey pero ¿quién va a escoger ese rey? Este rey lo va a escoger a Kadosh Baruj Hu. Hay que ser meduyak, meticuloso en las palabras que te dice la Torah, porque Hashem te enseña a cómo vivir bien y acorde a hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, ¿qué significa que pondrá sobre ti un rey que escoja Kadosh Baruj Hu para ti de dentro de tus hermanos? Ya te fijaste tú en que las naciones tienen un rey. Y bueno, si usted se fija hoy en día en las leyes que hay en recursos humanos y todas las cosas, pues no, prácticamente no tiene mucho sentido eso. Entonces, lo que uno tiene que entender que es que si a Kadosh Baruj Hu al menos ya quieres algo que tú lo estás pidiendo a gritos, te estás quejando por algo, entonces tienes que entender ese punto. Pero si uno entiende y comprende que el mismo rey que es Akadosh Baruj Hu, él te va a escoger un rey, eso es prácticamente lo mejor que te puede pasar, porque Akadosh Baruj Hu no te va a dar nada que no sea beneficioso para cualquier ser humano. Simplemente que el ser humano se guía por muchos deseos, por muchos pensamientos que no son prácticamente los mejores, no son los deseos que nos ayudan a construirnos como personas, sino son unos deseos prácticamente materiales, pero como nosotros sabemos que el cuerpo y el neshama están juntos, y si tú haces que tu cuerpo prácticamente sirva a Kadosh Baruj Hu, tu neshama también va a estar contenta, va a estar alegre. Por lo tanto, si a Kadosh Baruj Hu va a escoger a alguien de Am Israel de entre tus hermanos, eso va a estar bien. Ahora, el punto, explica los Jajamín, explica el Rambam, Rabbi Moshe ben Nachmanides, que nació en España, en Barcelona. Dice ahí el Rambam algo muy interesante. Un rey debe ser escogido solamente por la orden de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo se escogía el rey? El rey se escogía a través del Kohen Gadol. El Kohen Gadol tenía el Urim Betumim, que eran las piedras preciosas que estaban pegadas en su pecho, y así se escogía el rey. Inclusive hasta cuando iban a la guerra y cuando tenían que hacer muchas preguntas el rey también tenía una persona que lo ayudaba, que era el Kohen Gadol, y él preguntaba ahí todas las cosas. Por lo tanto, no tenemos las elecciones en la vida, no tienen que ser libremente, como libertinaje. Como dice la Gemara, al ser humano muchas veces le gusta el libertinaje. Claro, porque es psicológico. Cuando tú le prohíbes algo, como dice la Gemara, es como si se lo estuvieras permitiendo. Tú pones una puerta y pones prohibido, danger, hay peligro. ¿Qué hace la persona? Es psicológico. Tú prohíbes, la persona quiere más eso. Igual que los deseos mundanos. Por lo tanto, hay que saber que si Akadosh Baruj Hu te va a escoger un rey como tal, por eso necesitas respetar al rey como tal, por eso, porque Hashem lo escogió, y esto es uno de la base de la emuná que uno tiene como Yehudí, saber respetar todos los puestos y todos los cargos que hay en el mundo son escogidos prácticamente por Akadosh Baruj Hu. Así dijo nada más y nada menos que el hombre más sabio del mundo, Shlomo Amelech. Lev Nasi Beyad Hashem, el corazón de los presidentes, ¿quién lo maneja? Están en las manos de Hashem. Hashem los maneja. Hashem dirige el mundo completamente y sabe qué país, qué poner cada presidente. Uno hace su esfuerzo con el voto, con esto, con lo otro. Está bien, cada uno hace su esfuerzo. Pero al fin y al cabo, nos damos cuenta y lo vemos prácticamente en muchos países en el mundo. ¿Cómo está el mundo? Y si nos dicen que el presidente ayuda, o los ministros, o los legisladores, bueno, hay que ver todos esos puntos, pero dice el Talmud algo muy interesante también sobre esto, que inclusive, dice el Gemara en Berajot, que hasta el trabajo, el jefe de los basureros, lo escoge a Akadosh Baruj Hu, un trabajo tan bajo como ese, también Akadosh Baruj Hu se encarga de escogerlo. Le voy a contar un más sobre esto muy interesante, que pasó con Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzaddik Bekadosh Libraja. Una vez estaba llegando el jajam para la yeshiva, para decir Shachrit, y llegaba con mucho bajurín, iban a recibirlo a su casa para ir completamente con él caminando y no dejarlo solo. Y así hacían los alumnos, los bajurín, hacían Shimush Talmidei Jamim, aprendían del comportamiento bien, con sus ojos, fehacientemente las acciones que hace el jajam. Entonces, estaban llegando a
a la yeshiva y había un barrendero que estaba barriendo la calle. Y entonces, ¿qué hizo el jajam? Se acercó, los saludó y le dio una alabanza y le dio muchas verajot. Entonces le preguntaron al alumno, Rab, ¿por qué usted le hizo tanto? Y dice, mira, imagínate una persona que te limpia la calle, que te lo deja todo bonito, que tú puedes pasar y lo ves sucio y él te está limpiando, te da una satisfacción cuando tú ves la calle limpia, las cosas que están ordenadas, entonces tienes que alabar a esa persona porque inclusive hasta ese trabajo, ¿quién lo puso? ¿Quién lo ordenó? Akadosh Baruj Hu lo escogió para que fuera para eso. Significa que cada uno en el mundo tiene un tafkid, tiene un trabajo en el cual tiene que hacer las cosas. No hay que buscar ni mirar algo que está fuera de tu camino. Si tú sabes cuál es tu tafkid en la vida, cuál es tu trabajo, y más que nada, lo único que te enseña a saber cuál es tu tafkid en la vida es cuando tú metes Torah en tu corazón. Cuando tú metes Torah en tu corazón, como explica la Gemara en Tanit, en la página 4, columna primera, dice la Gemara, lo hemos explicado varias veces, pero siempre para entenderlo y hacer Hazará. Oraita metarjele, la Torah calienta al ser humano. ¿Lo calienta? ¿En qué sentido? La Torah es fuego. La Torah es fuego. Como dijo el profeta. Entonces, prácticamente dice ahí Rashi algo muy interesante. Cuando la persona pone la Torah en su corazón, Masin Lipo, pone la Torah en su corazón, entonces esta persona que pone la Torah en su corazón tiene mucho más entendimiento que el resto de las personas que no estudian Torah. Por lo tanto, tú quieres tener una perspectiva de la vida. Tú quieres entender un poquito más cómo es mi tafkid, qué es lo que Hashem quiere de ti, qué es lo que Akadosh Baruj Hu está exigiendo, te está pidiendo. Estudia Torah, estudia Musar, estudia las cosas que te ayudan a sacar poco a poco lo que Hashem quiere sacar de ti y sacar tu potencial, sacar tu energía, tu talento, tu don. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que hacer prácticamente, porque si no, como dijo el Gaón de Vilna en su libro Ben Shelema, Lama Lanu Haim, ¿para qué queremos la vida si no sabemos cuál es nuestro tafkid? ¿Cuál es nuestro trabajo? Entonces, aquí Hashem nos dice, un rey lo escojo yo, y tienes que saber que cada cargo en la vida, cada trabajo en la vida, le pertenece a una persona. Pero entre todas las personas, cada uno es como, le voy a decir, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Es como un puzzle. Es un ejemplo que se dice muchas veces y uno entiende bien. En el puzzle hay muchas piezas. Y el pueblo judío somos 600.000 prácticamente. Ahora, si cada uno de los 600.000 sabe cuál es su tafkid, sabe cuál es la colocación de su pieza en el puzzle, entonces si todos completamos el puzzle, prácticamente ahí está mucho mejor. El puzzle tiene una satisfacción porque ya se realza bonitamente la persona que lo trabajó y lo hizo, está contento. Así es como se siente Akadosh Baruj Hu cuando cada yudí sabe poner su pieza completamente en el puzzle. ¿Que cuesta trabajo? No decimos que no, pero no es imposible. Todo en la vida cuesta trabajo. Así dijo la Torah, lo trae Rashi en la Perashá de Yitro, en el Sefer Shemot, en el Perek 19, Pasuk 5. Kolat Halot Kashot, todos los comienzos en la vida son difíciles. Pero bueno, hay que comenzar, porque si no comenzamos, al final, pues amargamos. Hay que comenzar para ir quitando un poquito la debilidad de esa dureza a la cual nosotros estamos como arraigados, que no podemos y que no podemos. Uno tiene que tener prácticamente como un diccionario mental. La palabra no sé, no puedo, no existe. No tiene que existir esta palabra porque es como que tú te estás destruyendo anímicamente y moralmente y hasta mentalmente te destruye cuando dices, no sé, no puedo, no puedo. No, sí puede, más te cuesta trabajo porque entiendes que, oye, no sé si valgo para esto. Bueno, hay que intentarlo y poco a poco va a encontrar uno el punto que tiene que hacer en su vida. Y eso es lo que prácticamente nos viene a enseñar la Torah. Sabemos que todos los comienzos son difíciles, pero dice Rashi dos palabras muy interesantes. Mikan Bela, de acá en adelante, si tú comienzas, ya después se va a hacer más dulce. Significa que toda la amargura está al principio. Toda la amargura, todo el punto que te cuesta trabajo está al principio. Pero si tú valoras tu vida, valoras el tiempo, que el tiempo es vida. El tiempo no es dinero, el tiempo es vida. Si tú valoras tu vida, valoras el tiempo, no pierdes el tiempo, sino que te esfuerzas, dosificas ese tiempo de una manera mejor para sacarle más provecho a tu potencial en la vida. Ok, entonces dice aquí el Minhat Hinuch, que es un libro que explica las 613 mitzvot. Sobre este pasuk,
en el Perek 17, Pasuk 15, de poner un rey, trae algo muy interesante. Es en la mitzvah 497. Y hay un jajam que se llama Rab Yitzhak Silverstein, que él explica todas las mitzvot. Tiene un libro que se llama Mitzvot Besimcha, y él explicó las 613 mitzvot de una manera alegre. Por eso se llama Mitzvot Besimcha. Hay que recibir la Torah con alegría. Todo lo que uno recibe con alegría, eso siempre perdura. ¿Cuál tenemos la prueba? La prueba la tenemos, como dice la Gemara en Shabbat, en la página 130, columna primera, que el Brit Milá, por cuanto que Abraham Avinu lo recibió con alegría y fue algo, su primera mitzvah que se entregó completamente, hoy vemos todo el mundo entero, toda Israel tienen y cumple la mitzvah del Brit Milá. ¿Por qué? Cuando tú recibes algo con alegría, la alegría da una sensación dentro de tu cuerpo y en tu ánimo emocional que te ayuda a que continúen. ¿Por qué? Porque algo muy importante, estar alegre completamente y servir a Dios con alegría, eso te puede cambiar todos los patrones de tu vida cada día. Depende hasta cómo uno se levante por la mañana. Si uno se levanta con la cara de Tisha B'Av, pues bueno, hay que dar un giro de 180 grados para ponerse un poquito más alegre. Pero si te levantas completamente y tú le ganas al día, entonces el día tiene mucho provecho. Todo depende de cómo una persona se vaya a dormir y así como se vaya a levantar. Si te duermes con Hashem, entonces te levantas con Hashem. Si no te duermes con Hashem, bueno, pregúntate con quién te levantas. Esas son cosas que nos enseña la Torah prácticamente. Si nosotros vemos bien todo lo que nos enseñan los pesuquín, nos enseñan a controlar y a tener un autocontrol hasta psicológico. Te enseñan muchos consejos de psicopedagogía, te enseñan muchos consejos de cómo ayudarte a ti mismo, tanto externamente como internamente. Te ayuda en tus emociones. La Torah te ayuda prácticamente a todo. Así está escrito en Pirkei Avot. Ben Bakba, Omer, Afok, Lekuleba. Da vuelta la Torah. Todo lo encuentra en ella. No hay nada que no esté en la Torah. No hay nada. Por lo tanto, uno no hay que mirar lo que tienen los goyim o lo que hacen los goyim o cómo se manejan ellos en su vida, sino nosotros tenemos un patrón de vida perfecto, correcto, que nos ayuda a encaminarnos correctamente y alinearnos en un camino positivo, porque tenemos a Kadosh Baruj Hu como rey y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, ponerlo ahora como rey a él en Rosh Hashanah para que gobierne, domine y tengamos un reinado de pura felicidad, de pura amabilidad, de pura empatía, de cosas bonitas, de alegría, de cosas que te den bienestar. Si ya comenzamos desde ahora, todavía tenemos prácticamente hasta el domingo que empieza el Selijot y el jueves por la noche que los jode, todavía tenemos tiempo prácticamente para alinearnos completamente en lo que quiera Kadosh Baruj Hu de nosotros. Solamente tenemos que subir el break, el switch, hay que subirlo y estar encendido completamente bien, de querer recibir las cosas. Como dice el Gaón Mivilna, algo muy interesante. El Gaón Mivilna dice que estos días, desde que empieza los jodes Elul hasta Yom Kippur, se llama Yemei Atzar, los días de sufrimiento. Pero ahora es una pregunta, ¿los días de sufrimiento para quién? ¿Para el ser humano o para el Yetzer Hara? Entonces dice donde Vilna que son los días de sufrimiento para el Yetzer Hara. ¿Por qué? ¿Por qué son los días de sufrimiento para el Yetzer Hara? Porque son los días en que toda Am Israel, desde la persona que está más alejada hasta la persona que está más conectada con Hashem, todos hacen teshuvá en su nivel. Todos hacen teshuvá. Y eso es lo que justamente no quiere el Yetzer Hara, que el Yehudí haga teshuvá, porque va en contra de sus patrones, de su trabajo del Yetzer Hara. Por lo tanto, son los días de sufrimiento para el Yetzer Hara. Hay que hacerlo sufrir bien ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer teshuvá. ¿Qué es hacer teshuvá? Teshuvá es ponerte a ti mismo en una posición de querer otra vez volver hacia Hashem. Y eso lo vemos prácticamente en la palabra teshuvá. Teshuvá se divide en dos palabras. Tashub, lahei. ¿Qué es lahei? Tashub, tú vuelves hacia Hashem. Es el camino final. El camino final es que cada yehudí tiene que volver a Kadosh Baruj Hu en su concepto, en su ideal, en su pensamiento. De una manera tú te puedes conectar con Kadosh Baruj Hu. De cualquier manera, hay 613 mitzvot. Agarra una y tú conéctate con Kadosh Baruj Hu de esa manera y poco a poco hay que seguir creciendo. No nos podemos quedar estáticos ni parados. Por lo tanto, dice aquí, esta mitzvah, la explican los jamí en el Minhat Chinuch, que ¿cuál es la raíz de esta mitzvah de poner un rey?
¿Por qué hay que poner un rey? Entonces, está escrito aquí en la mitzvah 497 y explica un poquito más también en la mitzvah 71 que el simple hecho de poner un rey es que la persona tenga un poquito de control, que no haga lo que quiera. Uno no puede hacer en su vida lo que quiera. Tiene que saber que hay leyes. Estás en un país, estás en una ciudad, estás en una casa. Hay leyes, hay órdenes. Uno no puede guiarse solamente por sus deseos o por sus pensamientos, que a lo mejor no están bien configurados. Entonces, uno tiene que saber entender que todo el punto que Akadosh Baruj Hu nos da, ¿para qué es? Para poder hacer las cosas bien y que el rey tome el veredicto de acción, igual que Akadosh Baruj Hu en Rosh Hashanah juzga Kibené Marón a todo el mundo completamente, como explica la Gemara en Rosh Hashanah. Un rey también juzga al patrimonio nacional, al país, completamente. Si hay un juicio, si hay esto, si hay el otro, el rey es el que va a determinar cómo se tienen que hacer las cosas. Y él tiene que poner completamente policías en los caminos, como explica el Ramban de Moshe ben Maimónides, que lo dijimos ayer, lo vamos a volver a repetir porque entra justo dentro de este punto, que el rey tenía que poner policías en los caminos cuando tenían que ir Olim la Regue en Ilhot Yom Tov, lo explica el Ramban de Moshe ben Maimónides, que nació en España, en Córdoba. Él dice ahí que el juez se tenía que encargar de poner policías en los caminos. ¿Por qué? ¿Para qué tiene que poner policías? Porque cuando tenían que subir Olim la Regue, Pesa, Shavuot, Sukkot, para vigilar que en los ríos, que en los bosques, que en los sitios ahí que están en el camino, no se ajunte un hombre con una mujer para hacer cosas indebidas. Imagínate hasta dónde tenía que poner el rey eso, para cuidar la santidad y la pureza de no caer en errores garrafales y graves que te pueden conllevar pues, a un sufrimiento eterno. Existe la Teshuvá, porque prácticamente la palabra Teshuvá es, uno tiene que volver. Nosotros entendemos cuando te dicen, no, cometiste un pecado. La palabra pecado como tal suena fuerte. Y a nadie le gusta que digan, hiciste un pecado. Entonces, cuando tú ves la palabra pecado, prácticamente como tu estado de ánimo decae mucho. Pero si nosotros cambiamos un poquito la palabra y la migramos a otra palabra, que prácticamente es lo mismo, pero de una manera más sutil, más light, más beneficiosa para nuestra mente. Si nosotros decimos que hemos cometido errores, he hecho un error, Hashem, he hecho un error, confieso que he cometido un error. Entonces, el error es más factible de cambiarlo y de mejorarlo porque suena un poquito hasta bonito. Cometí un error, me equivoqué, somos personas, somos seres humanos. Entonces, cuando cometo un error, voy a cambiar, voy a mejorar, como explica el Ramban de Moshe ben Maimónides en Ilhot Teshuvá en Madá. Hay que la persona tiene que confesar sus pecados, pero ¿cuándo confiesa uno? Cuando tiene a alguien encima. Cuando uno tiene a alguien encima, por ejemplo, un rey o alguien que lo domina, que le ayuda, que tiene un autocontrol, entonces puede confesar mejor los pecados, que prácticamente vamos a decirlo como errores. Hay un jajam que se llama Rabbi Yonatan Aibishit, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja, y él dice algo muy interesante. Cuenta una historia muy bonita. Dice que habían dos hermanos que estaban peleados entre los dos y no se entendían. Pero él dice, ¿qué significa esto? Hay dos hermanos que han nacido en una misma casa, en un mismo vientre, con unos mismos padres. ¿Cómo es posible que están peleados, que están distorsionados, que se están alejando el uno del otro? Si prácticamente lo han tenido todo con el mismo papá, el mismo mamá, las mismas cosas. Dice Rabbi Yonatan Aibishit, eso es lo que pasa en el ser humano. El ser humano tiene dos hermanos. Tiene una cosa que se llama Moa, que es cerebro, y otra cosa que se llama Lev, que es corazón. Son dos hermanos. Nacieron en la misma persona, pero están distantes. No tienen el puente de conexión. Por lo tanto, tienen que hacer el puente de conexión entre los pensamientos y los deseos para estar bien conectado, para estar bien arraigado y acercarte más a Akadosh Baruj Hu. Si tú tienes un poquito más de control en tus pensamientos, si tú tienes un poquito más de control en tus deseos, entonces ese autocontrol te ayuda a tener una vida con más calidad cada día. Y esa es la mayor verajá, saber tener autocontrol. No hago lo que quiero ni libremente, sino primero pienso y luego actúo. No dejo que mis deseos ni que mis pensamientos me lleven a un camino que a lo mejor no es positivo para mí,
Por eso ante esta mitzvah explica también el Minhat Hinuk en la mitzvah 71 que el punto de parar a un rey, de poner un rey, es que el rey tenía que dictaminar y hacer cuidar al pueblo y había que respetarlo y tenía que ser que se mantenga el reinado y tenía que ser que se mantenga la Torá en el pueblo de Israel para que haya unión, como vemos que cuando fue Shlomo Amelech rey, había, dice el Naví, que había tanta plata, tanto dinero, que abanín, como piedras en la calle. ¿Por qué? Dice, porque en ese momento él influenció a todo el pueblo de Israel a valorar la Torá, a amarla, a quererla, a adorar la Torá. Y eso, cuando tú te metes bien, siempre hasta el nivel que uno puede entender, te metes bien, amas la Torá como amas cosas que te ayudan a tener un propósito constructivo en tu vida. Entonces, lo otro ya es secundario. No decimos que no hay que hacer el esfuerzo. En todo tenemos que hacer el esfuerzo, eso ya lo sabemos. Pero la persona tiene que saber que con mucha Torah en tu vida puedes tener un poquito más de autocontrol. Puedes controlar un poquito más tus pensamientos. Tu deseo, no llevarte a otro punto que no es positivo. Así nos explica el Minhat Hinuk sobre esta mitzvah también, la mitzvah 71, que el rey tenía que poner las cosas. ¿Por qué? El mundo entero, cada persona quiere su opinión, tiene su derecho. Yo tengo mi derecho, el otro tiene su derecho. Y entonces, si yo pongo mi derecho ante mi responsabilidad, porque una cosa es derecho, tú tienes derecho, todo el mundo tiene derecho a muchas cosas, pero tú tienes que saber cuál es tu responsabilidad en tu entorno. Con lo que te toca en tu trabajo, en tu casa, como papá, como mamá, como hijo, como abuelo, como empleado, como jefe. Hay responsabilidades. Derecho tiene todo el mundo. Hasta, como dijeron otros denuncios, hasta los terroristas tienen derechos. Quieren derechos. Pero la palabra no es derecho, es Hashem te dio una responsabilidad en tus manos. Y tienes que saber como tal cuál es esa responsabilidad. Entonces el rey tiene una responsabilidad grande. ¿Cuál es la responsabilidad del rey? De hacer leyes para que los seres humanos de cada país, pues prácticamente se respeten, se ayuden, se quieran y no hayan peleas, no hayan conflicto. Y si hay conflicto, para eso está el Betín, que llega más, el rey. Entonces, poco a poco tienen que entender eso para que, y todo el mundo se tiene que guiar por el entendimiento del rey. El rey pone unos patrones. Hay una cosa, y aparte lo dice la halajá en Shulchan, uno que vive, por ejemplo, en un país donde hay un presidente. Entonces el presidente por una ley, Diná de Malhutá, Diná, la ley del reinado, es la ley, así dictaminó el rey. Esa es la ley en Shulchan. Tú vives en un país donde hay un presidente, donde puso una ley, tienes que respetarla, tienes que acatarla. Es como dice muchas personas, no, es que yo vivo en un país ahora donde todavía estamos en cuarentena, pero es que en otros países ya se ha abierto y la gente está haciendo la calle. Perfecto. Ese país pues está un poquito avanzado y hay otros países que están un poquito atrasados. Cada país tiene lo que le pertenece, lo que Hashem le juzgó, lo que le decretó cada Shana a cada país. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que comprender y lo que uno tiene que entender. Ahora, también vemos de aquí el punto interesante que no puede dominar sobre nosotros, como dijo aquí, la Torá no puede dominar sobre nosotros un rey goy. ¿Qué significa que no podemos poner un rey goy? En Israel no puedes poner un rey que no sea de Am Israel. Explica la mitzvah esta, que es la mitzvah 498, algo muy interesante para que sepamos qué calidad de pueblo es Am Israel. Dice que la raíz de esta mitzvah, ¿cuál es? Hay que poner un encargado que sepa abstenerse de saber cómo hablar, de saber cómo decir las cosas. ¿Por qué? Porque de todas maneras tiene que ser siempre de Am Israel. ¿Por qué de Am Israel? Porque el pueblo de Israel, Shehem Rahamanim, Bene Rahamanim, el pueblo de Israel son misericordiosos, hijos de misericordiosos. Entonces, una persona tiene que sentir y tener esa misericordia, esa sensibilidad hacia el pueblo de Israel. ¿Cómo ayudarlo? No ponerle mucha carga, hacer las cosas más livianas, amar la verdad, la rectitud, hacer lo correcto. Entonces, de eso nosotros provenimos. ¿De quién? De Abraham Avinu. Abraham Avinu
tenía esos fundamentos. Isaac Avinu y Jacob Avinu, también la matriarca, Sarah, Rivka, Rachel, Belea, David Amelech, Solomón tenían esa cualidad de saber ser un rey. ¿Por qué? Porque eran misericordiosos, sabían preocuparse por el otro. Entonces, eso es algo que está prácticamente metido innatamente en la naturaleza de la persona. Por lo tanto, la persona tiene que poner también él mismo como uno. Uno tiene que ser misericordioso porque venimos de unos descendientes ancestrales de antes, como Abraham vino, Isaac vino, Jacob, y todos que eran Rajamaní misericordiosos. Por lo tanto, no hay que poner una persona que no es misericordioso como rey. Hay que mirar si es apto, aptitudes. Eso no es actitud. Hay veces que la actitud marca un paso y para otra cosa se requiere aptitud, ser apto para ese cargo, para saber llevar bien las leyes, porque innatamente está oculto la Neshama de la persona. Esa misericordia hay que trabajarla. Y es el punto por el cual no se puede poner a un rey que es Goy, sino todo lo contrario, tienes que poner a un rey que es misericordioso. Nosotros, ¿de dónde podemos aprender también esto? Está escrito sobre Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu ameritó ser el líder de Am Israel. ¿Qué vio Akadosh Baruj Hu? ¿Qué cualidad vio Akadosh Baruj Hu en él? Porque hasta el final no nos enteramos que era la persona más humilde. Entonces hay un midrash que dice que él estaba pastoreando con el rebaño de Yitro y había una ovejita que se escapó al riachuelo a beber agua y Moshe fue para allá y le habló a la ovejita, ay, le pidió perdón porque no se dio cuenta de que tenía sed y le dijo, ay, por cuanto que te causé un sufrimiento, te voy a cargar ahora en brazos y te voy a llevar para que no malgastes esos pasos ni te debilites. Entonces, si Moshe Rabbeinu se ocupa por una ovejita que es un animal que no tiene raciocinio, que no habla, y se ocupa de esa manera, ¿cómo se va a ocupar por el pueblo de Israel? Ese es el líder. Ese es el punto de liderazgo donde se ve a el pueblo de Israel, donde ves a Moshe Rabbeinu. Y así lo podemos ver en muchos grandes líderes en el pueblo de Israel. El punto de misericordia por un animalito. Por un animalito, entonces, si por un animalito te ocupas de esa manera, Calvajomer por un ser humano. Y así vemos, como dice la Torá, que fue en el momento que creció Moshe Rabbeinu y que ameritó salir a ver al pueblo de Israel en Mitzrayim. ¿Y qué pasó? Dice el pasuk en Shemot, en la Parashat Shemot, en el Perek 2, pasuk 11, Vayar Besiblotam, y vio el sufrimiento de ellos. ¿Qué significa que vio el sufrimiento de ellos? Dice Rashi, Omer Rashi, que Natán enab belibo liot mitzer alehem. Puso sus ojos y su corazón para sentir el sufrimiento de ellos. Aquí vemos la grandeza de Moshe Rabbeinu, que aparte de ser, era el hijastro del faraón, dentro del palacio, creció con todo lo tenía, no le faltaba de nada, gracias a Dios. Pero con todo y con eso, sintió, porque es algo que está innatamente dentro de la Neshama del Yehudí, salió a ver el sufrimiento de su pueblo y puso sus ojos. Hay que observar cuánto sufre la persona. Por eso, un punto muy interesante que lo explica Rav Shlomo Wolber en su libro Alei Shor, en la página 148, y lo copia mucho Baalei Musar, que cómo tú puedes ser misericordioso, cómo tú puedes empezar a sentir eso si no lo sientes. Entonces dice él un punto muy interesante, que también se aprende de esto de Moshe Rabbeinu. Tienes que ponerte en los zapatos y en la situación de la otra persona. ¿Qué ganas con eso? Que cuando tú te pones en los zapatos de esa situación, de la persona que está sufriendo, tienes un poquito más de sensibilidad y esa ternura te entra al corazón. Entonces, por lo tanto, vas a sentir un poquito más eso que le está pasando a la otra persona. Pero si no lo ves, ni tampoco, lógicamente no lo vas a sentir porque no lo ves, pero si lo ves y no te pones los zapatos para entender a esa persona, porque cada persona es un mundo distinto, como dice Ramjal en Mesireh Sharim, Olamo, cada persona tiene su mundo, Olam Katam. Por lo tanto, tenemos que saber ponernos en los zapatos de cada persona para entender bien lo que está sufriendo y en lo que podamos ayudarle y ser misericordiosos. Tenemos que practicar ese punto, porque así dijo también la Gemara en Yevamot de la página 79, columna primera. Hay 3 cualidades que califican al pueblo de Israel y lo definen como Israel. Una de ellas, ¿cuál es? Rahmanim, somos misericordiosos.
otra es Baishanim, somos vergonzosos, otra es con Bleja Sadim, hacemos acto de bondad, pero ahí está, el pueblo de Israel se reconoce porque son personas misericordiosas y como dijo aquí la mitzvah 498 de no poner a un rey goy, porque prácticamente no, el goy, las naciones no son misericordiosos y se pueden ver. Hay gente que dice, no, hay que ver lo positivo. Yo lo veo de todos los lados se pueden ver. Pero la Torah tiene una pauta y te marca una regla y te marca una ley. Y así está escrito en la Torah y la Sagrada Torah no se equivoca. Así nos trae en el Sefer Bereshit, en la Perashá de Vaishlach, cuando Jacob se iba a encontrar con Esab, y ahí dice Rashi que cuando se encontró Jacob con Esab, eran hermanos, y le quiso morder el cuello, le quiso desconectar su vida espiritual de su vida material, el cuello es lo que te conecta para poder vivir, por eso la shejitá viene a través del cuello. Pero, ¿qué es lo que aprende ahí? Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai una alajá, a Esab sonea a Jacob, Esab odia a Jacob completamente, con toda la de la ley. Entonces, eso innatamente está dentro de su naturaleza. Si vamos a ver, que a lo mejor muchos han escuchado que Israel hizo un tratado con Emiratos Árabes para un tratado de paz. Ya la Torah te lo dijo. ¿Qué tratado? ¿Tú puedes hacer un tratado de paz con el diablo? No, hombre, no tiene sentido. Si no, mira lo que está escrito en la Torah. Cuando nació Ismael, ¿qué le dice la Torah? Peré Adán. ¿Qué es Peré? Animal. Primero son animales, miren el comportamiento solamente que tienen, el comportamiento. Y después intentan ser personas, eso como adjetivo calificativo. Lo primero es ser un animal en comportamiento. Por eso es que la Torah que te enseña, no hay que ser animales. Hay que tener una educación moral, ética y valores. Buena educación. Por eso tienes que tener un rey que sepa dominarte. Entonces, según esto, la explicación que dijo Rabbi Natan Aibitzi, que la persona tiene su cabeza, el cerebro, que es como un rey, y el corazón, que es como, hay dos reyes que están en contradicción, son como dos hermanos, nacieron en el mismo cuerpo. Hay que saber conectar y meter en el corazón y meter en el cerebro valores, porque eso al fin y al cabo es lo que nos va a ayudar a crecer. Hay que guiarse por lo que dice la Torah. Porque dice la Torah, cada uno en su entendimiento, poco a poco, y seguir creciendo. Ahora, otro pasuk que dice aquí la perashá, muy interesante, que es el pasuk 16, que no hay que aumentar en caballos para volver a Egipto. Por cuanto que aumentas en caballos, Hashem amar la gente, no, Tosifo no tiene, porque va a regresar. ¿Qué significa que va a regresar? Si ya me fui, no quiero volver más, ¿cómo voy a volver a un sitio prácticamente donde todo lo que aprendí ahí fue esclavitud? ¿Cómo voy a querer volver allí? Entonces, antiguamente, los caballos mejores, ¿quién los tenía en Egipto? Y así explica los Jamín, los caballos provienen de Egipto. Entonces, dice los Jamín que a Kadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que nos está prohibiendo en este pasuk? Que hay una prohibición de habitar, de vivir en Egipto desde ese entonces. ¿Por qué? Porque ahí había muchos hábitos y costumbres no muy positivas para la vida. No había costumbres buenas, no había educación, no habían hábitos y el hombre prácticamente seguía por los hábitos que ve. Entonces, por eso cuando la Torah te dice, no mires esto, no te lo dice por más, es para que no te habitúes a ese punto. Y esto es lo que te enseña, por eso dice el Rambam, Rimoshe ben Nachmanides, que el rey, si va a tener muchos caballos, si va a tener muchos placeres en demasía, entonces va a llegar a desconfiar un poquito que él cogí, yo con mi mano, con mi esfuerzo, lo hago todo. No, dice el Rambam, Rimoshe ben Nachmanides, que el rey debe tener solamente los caballos que sean prácticamente necesarios para su carruaje, para manejar. No tiene que incrementarlos mucho, porque eso te puede llevar a confusión. Y también el rey tiene una mitzvah que el rey no debe confiar en su poder. No puede confiar en su poder, igual que cada yehudí. Si cada yehudí quiere ser el propio rey de su vida y dominar y tener otro control de su vida, no tiene que confiar en ti. No hay que confiar en uno mismo. ¿Por qué? Ni en tu poder, porque prácticamente, como dijo Job en el Sefer Job, una tame una kaj, él te da y él te quita. ¿Quién es? Hashem. Hashem te da y Hashem te quita. Por lo tanto, el poder y toda la fuerza
a Kadosh Baruj Hu te da. ¿Para qué te vas a enorgullecer? ¿No? Para sacarte de tu mente las cosas. No, todo lo contrario. Uno cuando está con Hashem puede ser el propio rey de tu vida, tú mismo y manejarlo. Por lo tanto, como antiguamente tenían que ir a muchas guerras también y iban en muchos caballos, porque el caballo es el caballo de guerra, no van en burros. Por eso el Mashiach no viene en caballo, viene en un burrito humilde, un burrito que sabe mantener la carga. Entonces el caballo es sinónimo de orgullo, prácticamente. Entonces, en esos tiempos, todo lo que tenían los reyes y todos los imperios, pues eran grandes. Entonces un rey yehudí podía llegar a pensar y a olvidarse de Akadosh Baruj Hu y podía llegar a entender que la victoria y el triunfo de todo lo que hacía venía por su esfuerzo. Por eso no podían aumentar en caballos. También dice la Torah, en el Pasú 17, no tenían que aumentar en mujeres. El rey no podía aumentar en mujeres. Ahora más de uno se va a preguntar, bueno, pero es que Salomón Melech tenía 1000 mujeres. Es otro tema. Eso es otro tema distinto que hay que chequearlo y mirarlo con un telescopio. Vamos, hay que mirarlo bien, no un telescopio, con un microscopio cada detalle, porque ellos eran grandes. Nosotros estamos a años luz de sus acciones, con dificultad. Nuestras acciones las hacemos con un poquito de alegría. Ellos servían a Kadosh Baruj Hu muy bien. Por eso hay que saber que ellos son gigantes, muy grandes, y hay que saber y no sacar ninguna palabra. No es que Salomón hacía esto, es que David Melech tal, y es que Moshe Rabbeinu tal. Hay que saber que eran personas que, vamos, no tenemos, nuestro intelecto no está como un poquito limitado para entender todos esos puntos. Por lo tanto, tenemos que saber cómo modular las palabras bien, de cómo hablar de los grandes líderes de Am Israel. Entonces aquí la Torah te dice que no puede aumentar y multiplicarse en mujeres. Veló y Azur Levavó tampoco puede apartar su corazón. Ve que se besajalo y arbelo meo tampoco puede aumentar en plata y en oro. No tiene que hacerlo multiplicar. Entonces aquí viene y te explica Rashi. Rashi nos dice que el rey, se aprende del Pasú, puede tener solamente 18 mujeres. Hoy en día con un edificio, imagínate 18. Bueno, era rey. Y el Talmud, en Baba Mesía, la Gemara, dice, Salomón Melech tuvo 1000 mujeres, pero como les dije, hay que meterse a chequear bien ese punto, porque él lo hizo por una cosa especial, que si da tiempo, pues lo voy a explicar, ¿ok? Pero el punto es ese. Ahora, viene aquí la Torah y no te dice, oye, ¿por qué no tiene que aumentar en mujeres y no tiene que aumentar en plata, en dinero? Entonces dice la Gemara en Sanedrín, en la página 21, columna segunda, trae y pregunta ahí, ¿por qué la Torah no nos dijo estos motivos? La Torah no nos dijo los motivos de esta mitzvah. Esta mitzvah no nos dijo los motivos. Entonces, aquí viene la Torah y nos enseña un musar, algo impresionante. Que aquí fue también que el hombre más sabio del mundo cayó. Cayó en estas dos mitzvot. Él cayó prácticamente. Porque él tuvo un pensamiento y que eso lo motivó a prácticamente a decir, yo lo voy a hacer, pero no voy a caer. Entonces prácticamente ni el hombre más sabio del mundo podría decir eso, porque vemos que en estos dos puntos él cayó de una manera, pero hay que entender que al final de su día hizo teshuvá completa, hizo teshuvá shelemá completa. Por eso una persona que hace teshuvá shelemá, los pecados se le borran. Por eso hay que decir que, y hay que entender bien toda la historia, todos los puntos para atar bien todos los cabos. No hay que ver el principio ni la mitad de la historia, hay que llegar hasta el final y después entonces podemos opinar, pero opinar con propiedad, con dignidad, con educación, de saber cómo decir las cosas. Entonces así dice la Gemara en Sanedrín en la página 21, columna segunda. Por otro lado también hay un Midrash en Yalkut Shimoni, en Shoftim, que lo trae también muchos libros que explican este pasuk. Y dice el Midrash que Salomón Melech se casó con la hija del faraón, y una letra, la Yud, subió, la letra más pequeña, subió delante de Hashem y le dijo a Kadosh Baruj Hu, Hashem, Salomón Melech quiere cancelar prácticamente una mitzvah de la Torah. Entonces le respondió a Kadosh Baruj Hu, y lo trae el Midrash, se podrá cancelar Salomón Melech y 1000 como Salomón Melech,
pero no se puede cancelar ninguna letra de la Torá. Todas las letras de la Torá están graduadas bien, exactamente, milimétricamente de una manera, y todo tiene una enseñanza. Todo tiene una enseñanza, y como dice Larisa, cada letra de la Torá tiene mucha luz, mucha energía positiva, que la persona cuando la estudia y la repasa y la vuelve a estudiar, genera y se va recargando la persona completamente con esa luz espiritual. Bien, por lo tanto, tenemos que ver ahora el punto, como explica también cuál es el punto, la raíz de esta mitzvah, que lo explica el Minhat Jinuj, algo interesante, que el punto de esta mitzvah de no tener caballos es pues para que la persona no tenga un poquito autocontrol. No, y también el rey, para que no achaque, para que no diga que él puede dominar, que él puede engalardonarse con todas las cosas que hace, inclusive no tener tampoco muchos caballos ni en el establo. Ni en el establo, ¿por qué? Porque vas para allá, ¿cuánto tengo y cuánto tengo? Entonces eso te entra por los ojos y no se sacia la Neshama, como dijo Shlomo Amel mismo, Anefesh lo timalé, no se sacia con los deseos mundanos, sino con todo lo contrario, con deseos espirituales, el alma está saciada y satisfecha. Y eso es porque inclusive no se podía tener tantos caballos dentro ni del establo, para que no se enalteciera y se diera mucho lujo, sino vivir bien. Esto era para el rey, imagínate para una persona que somos nosotros. Prácticamente tenemos que hacer, pero mucho caso. Dice el siguiente pasuk, el 18, Veaya que Shimto al Kisem Amlachto Bekatablo et Mishnah Torah Azot al Sefer Milifnei Kohanim Bealeviyin. Y el rey tenía que escribir 2 Sefer Torah y tener la Torah con él, porque la Torah es lo que le daba un autocontrol para poder y saber dirigir y hacer bien las cosas. Porque la Torah, uno por ejemplo cuando agarra un libro y lee un libro, ¿con qué estás leyendo ahí? Tú estás leyendo prácticamente el pensamiento que tuvo X persona y lo plasmó en un libro. Puso la introducción, puso los capítulos, o puso su vida, o puso lo que sea, pero está leyendo prácticamente lo que el pensamiento que tenía esa persona, como una persona, un pintor, cuando pide un cuadro, pinta el sentimiento que tiene, se dibuja y se ve en el cuadro, igual con un libro. Entonces, si tú lees un libro de un jajam que lo escribió hace 800 años, te estás conectando con el pensamiento de hace 800 años. Si tú lees un libro que se escribió hace 1500 años, pues imagínate qué pasa si tú lees la Torah, la estudias, te estás conectando con nada menos que con Akadosh Baruj Hu, con Borei Olam, un libro que tiene 5780 años y que con él se creó el mundo. Hashem lo miró, habló y empezó a crearse el mundo. Entonces, si tú te conectas intrínsecamente con la Torah, en tu entendimiento, con tu concepto, entonces cambia todo y tiene un poquito más de control y te llena más, te satisface más, el día cambia completamente, es como, para decirlo así, extremo opuesto, noche y día, luz y oscuridad. Cuando uno estudia un poquito más de Torah, se siente mejor, se siente más saciado, se siente hasta más alegre, y cuando tiene dudas, pues pregunta. Por eso es que el rey tenía que tener un Sefer Torah con él. Entonces, si nosotros aprendemos, también nosotros tenemos que tener un Sefer Torah con nosotros. No caminar, no hacer las cosas si no están pautadas y alineadas con lo que nos marca prácticamente la Torah. La Torah es nuestro libro de vida, es nuestro elixir, lo que nos ayuda completamente a hacer mejor las cosas. Ok, entonces, eso es lo que dice el Pasuk. Ahora, el Pasuk 19 dice, Vaya y Move Karabo, Kol Yemeh Hayab. Tenía que tener el libro con él y leerlo todos los días de su vida. ¿Para qué? Para aprender a temer a Kadosh Baruj Hu, su Dios. Para eso tenía que tenerlo, para aprender y temer a Kadosh Baruj Hu, su Dios, para cuidar todas las palabras de la Torah estas y todas las leyes estas, para poder hacerla. Esto es un mensaje también para nosotros, no solamente para el rey. Si tú quieres ser el propio rey o una persona quiere ser prácticamente la reina de su vida, pues tienes que saber que tienes que leer todos los días la Torah para que temas a Hashem, para que reflexiones. Un temor de respeto reverencial hacia Dios para que reflexiones, para que cuides estas palabras, para que hagas las cosas bien, prácticamente. Y eso es lo que te va a ayudar a que, como dice el último pasú de esta liá, levilti rum levavo, mejabu levilti sur mina mitzvah, yamin usmo leman yarich yamin al mamlachto hu ubana bekerev Israel, para que la persona, para que el rey en este caso no se enaltezca su corazón, no se engrandezca, no se llene de soberbia ni de orgullo. Ya sabemos la prohibición tan grande y la cualidad tan negativa y nefasta que es la soberbia, que es el orgullo.
¿Por qué? El orgullo es una cualidad muy detestable que si se le prohíbe al rey, con más razón a cualquier ser humano, Por lo tanto, el orgullo es algo que solamente le pertenece a Kadosh Baruj Hu. Hashem Malach, Hashem su vestimenta es el orgullo. Él se viste con esa vestimenta, entonces no se la puede quitar. El rey, por lo tanto, está obligado a conducirse con leyes y con normas de majestuosidad, como un rey como tal. Observen, miren a la reina de Inglaterra, cómo se comporta. Tzeniut, un recato, cómo hace. Una mujer tendría que entender un poquito cómo hace la reina para saber cómo ser una mejor reina. O una persona tiene que entender cómo, no fijarse en los reyes que son unos tracaleros, no. Hay reyes que hoy en día no. Un rey como Dios manda, siempre aprender las cualidades y la conducta positiva. Y lo negativo, apartarlo. Sur merraba, hace todo, así dijo David Amelech, aparta el mal y hace el bien. Siempre mirando y apartando de todo el mal y agarrando los puntos positivos para hacer las cosas bien. Entonces el rey se tiene que comportar, como dice también el Ora Haim, el Behaim Benatar, Zeher Tzaddik Bekadosh Bajá, se tiene que comportar con unas leyes de realeza. Y por eso Kadosh Baruj Hu lo advierte, que no se conduzca al rey con orgullo, con soberbia. ¿Por qué? Porque la Torah te enseña a través de todo este versículo la ayuda, que esto te ayuda, cuando tú tienes Torah, te ayuda a ser más humilde dentro de tu corazón y en tu vida externa. Por lo tanto, una vez le preguntaron al Hafetz Haim cómo una persona puede obtener mucha humildad. ¿Cómo puede ser más humilde una persona? Y el Hafetz Haim le dijo, miren, párense delante de una librería. Ven, vayan a la librería donde haya Sifrei Kodesh, libros de Torah, libros de Rishonim, libros de Halajá, y miren los libros. Y verifica cuánto tú sabes de cada libro. Si no sabes nada, bueno, entonces ahí automáticamente agacha la cabeza. ¿Por qué? El cuerpo no te da satisfacción. Lo que da satisfacción es cuando tú llenas tu neshama y puedes ver prácticamente una librería con muchos libros y vives emocionado porque, ahí está la Gemara en Berajot, la página tal dice tal, y así vas mirando todo, la halajá, y te vas haciendo, eso también te ayuda hasta a recordar las cosas cuando tienes los libros delante tuya y te hace como un ejercicio de memorizar, de como reformatear tu cerebro para entender mejor las cosas. Entonces, pero si te paras delante de una librería de libros, de santidad, de Gemara, de Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, de Halajá, y no sabes prácticamente nada, entonces agacha la cabeza, porque lo único que te ayuda a levantar la cabeza es la Torah, porque levantar la cabeza es algo material, pero a ser humilde, eso es ser bajo, pero ir caminando bien, hacer las cosas acorde, hacer las cosas bien, y por eso dice la Gemara dice que una señal, ¿cómo tú puedes ver una persona si sabe mucho, no? Si una persona es orgullosa y muy soberbia, prácticamente se enorgullece mucho y todas esas cosas, significa que es muy pobre en sabiduría. Eso es para sopesar bien las cosas. ¿Por qué? Porque el que sabe mucho, sabe cuánto no sabe. Tú al estudiar tanto, y así dijo Shelomo Amelech, ¿qué dijo sobre la paraduma? Ella está muy lejos de mi entendimiento. Ahí se dio cuenta, el hombre más sabio sabe reconocer a donde llega su límite, lo que sé y lo que no sé. Por lo tanto, tenemos que saber todo este punto del rey, de hacer las cosas bien, de tener un Sefer Torah, también aplica en nosotros mismos para que podamos ser los propios reyes en nuestra vida. No hay que aumentar en dinero y en plata porque esto no te trae humildad. No tienes que aumentar en orgullo, en soberbia. Si se dieron cuenta, prácticamente la Torah, y en este punto te habla cómo actuar psicológicamente, cómo puedes controlar tus emociones, cómo no arrastrarte detrás de lo que son las tendencias, los deseos inadecuados. Todo con un autocontrol, sabiendo hacer bien las cosas. Con eso podemos conseguir prontamente que todas estas personas tengan refuah shalema, que Dios le mande toda la berajot a Am Israel y que veamos la reconstrucción, el tercer Bet HaMikdash y el Mashiach Tzidkenu, Amén. Amén.